Respecto de los acuerdos entre los distintos gobiernos provinciales y la policía, y fundamentalmente esta falta de cumplimiento de esos acuerdos, cumplimiento económico de esos acuerdos. Es importante decir una serie de cosas que no hay que dejar pasar. Eh, Primero, la identidad de quienes acuerdan. Resulta incluso hasta fuertemente llamativo pensar que una identidad que está representada por el corpus político en relación a un Estado democrático de derecho, cuyas decisiones siempre están en relación a lo colectivo, o se supone, ¿no? A lo colectivo, a lo colegiado, a lo electoral, a lo participativo, incluso a la autorización deliberativa en órganos como es el Congreso, como son los consejos deliberantes. Es decir, es difícil entender que una identidad construida a partir de estos principios tenga puntos en común con una identidad que ya no es el gobierno, sino que es la policía, cuya idiosincrasia, cuyo hábito, cuya cultura está en relación a un polo justamente totalmente opuesto al democrático. Es decir, estamos hablando de una institucionalidad cuya base es la fuerza, es la imposición, es el orden en términos no consultivos, sino imperativos, es eh, la subordinación. Es más, el valor está en relación a esa absoluta y total subordinación, y cuya realización incluso de mejoría de acciones no está asociado sino fundamentalmente a la práctica vehemente de la fuerza. Entonces, este conflicto respecto de no cumplimiento de acuerdos económicos tiene un primer principio débil, que es las partes. Si estamos hablando de dos partes totalmente distintas, ¿no? Juntamos el agua, juntamos el aceite, y lo que queremos hacer es que el agua y el aceite puedan ponerse adentro de un frasco que se llama sociedad. Está bien, pero otra cosa es que se mezclen, incluso que esa mezcla sea positiva. Sabemos que no se va a dar y sabemos que es imposible. ¿Por qué sucede esto? También está claro que fundamentalmente estamos hablando de la debilidad del Estado. Frente a semejante debilidad, ausencia, incluso impotencia de los representantes del Estado y de la sociedad misma, incluido cada uno de nosotros, respecto de anticiparnos, prever, incluso disponer mecanismos en favor de todo esto, al no desarrollar nada positivo en ese sentido, la fuerza cobra presencia. Podemos hablar incluso de que es una lógica sistémica esto de que un paradigma de la fuerza versus un paradigma del derecho, de la democracia, nunca están ausentes, están en permanente pelea, incluso, no digo competencia, pero sí en una conjunción de intereses respecto a intereses comunes, ¿no? O de objetivos comunes, perdón, que es el poder, es el poder. Lo que quedó demostrado es que la fuerza pública tiene poder. Quedó demostrado
que el Estado de Derecho ha perdido poder. Y el instrumento que valida ese elemento de poder hoy es el salario, es lo económico, donde en la lucha de intereses, entre comillas, acuerdo generalizado en casi todo el país, empieza a tener un significado diferente. Miren, es claro que hay que empezar a reconstruir una nueva noción de seguridad. Una noción de seguridad que esté relacionada con el derecho, con la vida pública, con los intereses de la sociedad. Los acuerdos económicos en economía, no en la macroeconomía, sino en la economía media e incluso en las economías provinciales o regionalizadas, son imposibles de cumplir, porque el deterioro a nivel económico y a nivel incluso socioeconómico es demasiado grande para pensar que un porcentaje de tal magnitud pueda ser cubierto. Porque hay otros actores, los docentes, los agentes de la salud, los agentes de distintos ámbitos, rubros y que forman parte del mundo del trabajo, también tienen el mismo derecho. Es más, en democracia tienen más derechos que las fuerzas de seguridad. Pero poniendo a todos en el mismo manto de derechos, debiera cumplirse a todos, lo cual la lógica no es que no se pueda cumplir con ese sector, es que es imposible cumplir con todo, que es la base de la democracia. Entonces, empezar a poder cumplir con todos requiere de que ese todos esté constituido por actores de derecho. Entonces, el punto de partida de un acuerdo es tratar de ver el principio de derecho que nos representa cada uno. Mientras ese principio de derecho incluso al salario digno, principio laboral básico, no esté claro en las fuerzas de seguridad, es más, esté ausente, incluso que en los acuerdos formen parte instituciones no democráticas, sino instituciones sociales, que se basan incluso por una lógica que no es la democracia, avalando estos acuerdos, no legitima la representatividad de estos sectores. Al contrario, las deslegitima. Entonces, hoy por hoy es urgente construir una base sólida de representantes vinculados a la seguridad, cuyo planteo económico esté asociado a un planteo legítimo en términos de seguridad social y de derecho. Mientras eso no se dé, seguiremos siendo una democracia débil, un Estado débil, negociando con una fuerza, con una seguridad cada vez con mayores intereses de poder.